¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, es un gusto estar frente a ustedes nuevamente. Para aquellos que no me recuerden, mi nombre es Luis Luna Velázquez, soy el profesor de Historia y que en esta oportunidad, debido a la grave crisis mundial que afrontamos por el coronavirus, es que no podemos realizar nuestras clases de manera presencial. Eso no le quita el hecho que debamos aprovechar algún otro mecanismo para poder ir avanzando nuestras clases en el presente año. Recuerda, hijo, tenemos que ser ¿te acuerdas? Tenemos que ser unos generadores de soluciones, ¿no es así? Y de esa manera intentemos, todos, tú especialmente, tú tienes que meterte eso bien en la cabecita, ¿no es así? Como estudiante, como hijo, como pareja de alguien, como trabajador, como ciudadano, como padre de familia, tú tienes que ser una persona generadora de soluciones y no una persona que justifique sus faltas, que justifique sus problemas, sino una persona que le busque solución a los problemas, ¿no? Hay que ser generadores de soluciones, no justificar las faltas, sino encontrarle soluciones, para que así de una manera no estés contando tus problemas, sino estés contando tus soluciones que le des a la vida. Dicho esto, chicos, recordemos que estamos en una inmovilización social producto del coronavirus y que durante más de 40 días estamos viviendo en este encierro que, a pesar que ya estamos muy cansados de ello, debemos continuar batallando, debemos seguir grabando este capítulo de la historia universal desde nuestras casas, ¿no? Porque tú te das cuenta que desde nuestras casas seguimos grabando un capítulo de la historia, que de aquí a muchísimos años se va a estudiar este acontecimiento, de aquí a muchísimos años se estudiará cómo en el 2020 esa terrible pandemia afectó a más de 170, más de 180 países a nivel mundial y cómo paralizó la economía, la política, cómo paralizó la administración, cómo paralizó el deporte, cómo paralizó toda la sociedad. Será un punto de estudio y por lo tanto tú desde tu encierro estás siendo partícipe de esta nueva historia de nuestra vida. ¿Ok, chicos? Listo. Recordando lo que hicimos la clase pasada, a ver, la semana pasada hicimos el primer tema que corresponde a el progresivo avance de la tecnología para el uso de ella en la producción y de esa manera aparece una gran cantidad de inventos que favorecen nuestros bienes, ¿no es así? Que favorecen nuestras vidas. A ese acontecimiento se le conoce con el nombre de la Revolución Industrial. A ver, ¿qué habíamos dicho de ella? Habíamos mencionado que la revolución industrial era un proceso de grandes cambios a nivel mundial, que se desarrolló en diferentes países de Europa, también en América, en Estados Unidos, en Japón, en el Asia con la era Meiji. Gracias a esta revolución industrial es que aparecen potencias industrializadas como Alemania, como Francia, como Inglaterra, etcétera, que van a empezar a extenderse a nivel mundial. Entre los grandes inventos que teníamos, por ejemplo, habíamos mencionado el automóvil, ¿no? De Benz, mencionamos el cinematógrafo de los Lumière, mencionamos el aeroplano de los hermanos Wright, mencionamos también el fonógrafo, la electricidad, la corriente alterna, ¿te acuerdas? La corriente continua, ese enfrentamiento entre Thomas Alva Edison. Pues bien, resulta que si bien aparecieron grandes inventos como el aeroplano, el fonógrafo, el cinematógrafo, apareció pues la penicilina, aparte de que aparecen grandes inventos como la electricidad y que el petróleo se empieza a utilizar como fuente de energía, bueno, sus derivados, ¿no? La gasolina, por ejemplo, Hay que tomar en cuenta qué cosa es lo que va a provocar esta revolución industrial. Por un lado, esto provoca la aparición de una gran cantidad de bienes y servicios que facilitan nuestra vida como comprador, pero también perjudica hondamente a los trabajadores obreros de la fábrica, es decir, al proletariado, porque se le explotaba más. Y por el otro lado, al empresario, al burgués, esto le favorece enormemente porque obtiene una mayor cantidad de ganancia. Pero el pequeño detalle que no mencionamos la semana pasada y que ahora engancha con el tema de hoy, es con respecto a que el incremento de la producción, el incremento de la tecnología, provoca a su vez que se tenga que buscar nuevos mercados, es decir, nuevos compradores.
Además, la tecnología es tan abrumadora, ¿no? La producción a escala, en grandes cantidades, es tanta que cada vez requiere una mayor cantidad de materia prima. La industria pide más materia prima para producir más artefactos y para poder venderlos. Razón por la cual toda la materia prima, todos los lugares donde puedas vender dentro de tu país y toda la cantidad de trabajador o mano de obra que pueda haber en tu país ya no basta. La tecnología va creciendo tanto que cada vez te exige más materia prima, te exige más lugares donde vender, mercado, te exige cada vez mano de obra, pero mano de obra barata, porque el empresario quiere ganar cada vez más. Por lo tanto, como ya no es suficiente lo que hay dentro de tu país, los países industrializados, apoyándose en la fuerza de las armas, van a tener que salir y buscar lugares donde empezar a sacar su materia prima, utilizarlo como mercado y también utilizar su mano de obra barata. En otras palabras, empieza una expansión. Los países europeos, llámese Francia, llámese Inglaterra, llámese Alemania y también Estados Unidos, Japón, están metidos en esto también. Estos países van a salir con una insaciable hambre de capturar territorios que no son suyos, ¿no? Y convertirlas en sus colonias. Estos países van a llevar a cabo una desagradable, una bestial e injusta carrera de apoderarse de territorios. Se van a formar grandes imperios coloniales, el inglés, el francés, el alemán. Y al final, estos grandes imperios coloniales van a chocar entre ellos debido a que ya han conquistado todos los territorios posibles y van a pelearse entre ellos por quitarse los territorios que ya habían conquistado. Es decir, va a dar inicio a la guerra mundial. En otras palabras, si no me estás entendiendo esto, la revolución industrial, una de las consecuencias de la revolución industrial fue el imperialismo, es decir, esa dominación política de los países europeos sobre otros países del mundo, países indefensos, países con muchos recursos. Y esa fue su mayor condena de estos países secundarios. Su mayor condena es poseer una mayor cantidad de recursos naturales y no ser países industrializados. Ese va a ser su delito. ¿Cuál va a ser el castigo? Que sean dominados por las potencias europeas. Ahora, este imperialismo, a su vez, ¿qué va a provocar? La Primera Guerra Mundial. Eso lo veremos más adelante. Por ahora, solamente esta primera parte con respecto al imperialismo. Mira, vamos explicando un poco. ¿Me atiendes? El imperialismo viene a ser un sistema político basado en el dominio territorial y en la posesión de una gran cantidad de colonias. Una colonia viene a ser un territorio que tú conquistas fuera de tu territorio y al cual tú le impones mediante el dominio de la fuerza, mediante la imposición de la fuerza, tú le impones alguna autoridad a ese territorio y empiezas a aprovecharte de ese territorio o quizás empiezas a habitar ese territorio. Entonces, esa es una colonia. Sucede que el imperialismo es un sistema político basado en la dominación territorial y en la acumulación de colonias. Por lo tanto, mientras más acumulas colonias, estás formando un imperio mucho más grande, el llamado imperialismo colonial. Sucede que por 1820, 1840, 1850, hasta 1900 y 1920, 30, etcétera, se está llevando a cabo un acontecimiento conocido con el nombre de el imperialismo. En otras palabras, a mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX se está llevando a cabo este sistema político por el cual las potencias europeas, amparándose en la fuerza de sus armas poderosas que le da la revolución industrial, van a salir a conquistar territorios principalmente en el continente de África y en el continente de Asia. ¿Por qué van a conquistar territorios? Porque necesitan materia prima, porque necesitan mercados donde vender sus productos, porque necesitan mano de obra barata, ¿ok? Debido a estas causas o factores económicos es que van a salir y van a conquistar todos los países de todo lo que está en el África, todo el continente de África se van a servir los europeos y van a empezar a explotar la materia prima que tengan en ese lugar. El continente de Asia es un continente mucho más amplio, por lo tanto no va a ser conquistado en su totalidad, sino que van a buscar lugares claves en los cuales puedan explotar sus riquezas. Ahora, profesor, ¿y estos países nativos que están siendo conquistados, qué tan inocentes se van a dejar conquistar así nada más, no van a hacer nada?
Obvio que muchos de estos van a querer resistir, muchos de ellos se van a rebelar, van a haber algunas guerras, pero una vez más te digo, el país más poderoso siempre va a ser el país que es más industrializado, porque de esa manera le da una mayor capacidad militar. La fuerza de las armas de los europeos va a hacer que se ponga por encima de la capacidad militar de cualquier otro pueblo nativo, el cual va a ser desgraciadamente sofocado, va a ser sometido. Vamos a ver una innumerable cantidad de enfrentamientos que se van a dar, como por ejemplo la guerra del opio, por ejemplo la rebelión de los cipayos, la guerra de los boers, la rebelión de los boxer, etcétera. Hay muchos enfrentamientos por el cual se intenta detener esta expansión europea principalmente, aunque date cuenta que también está entrometido aquí Estados Unidos, Japón, ¿sí? Pero principalmente son alemanes, ingleses, franceses, también está el Imperio Austrohúngaro, están los belgas, también están los rusos. Por lo tanto, estos países van a someter a todos los demás. Y sucede que el continente de Europa, aquí está, mira, esta parte de aquí es el continente de Europa. Esto de acá, mira, todo lo que estoy señalando es el continente de Europa. Y es ahí donde están los países industrializados. Por ejemplo, aquí, esta isla que está aquí es un país industrializado. Inglaterra, la I nada más, ¿ya? Inglaterra. Y resulta que Inglaterra, para fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, es la primera potencia del mundo. ¿Es el país más industrializado? Sí. ¿Es el país con una mayor cantidad de colonias? Sí, va a ser el país que va a acumular la mayor cantidad de colonias. Durante muchas décadas en Inglaterra va a reinar una mujer llamada Victoria. Ya ese periodo de tiempo de gobierno de ella se le conoce como la era victoriana. Y durante la era victoriana es que Inglaterra se convierte prácticamente en la dueña y señora de todos los mares, ya que van a expandirse por todo el mundo y acumular la mayor cantidad de colonias, como te digo, ¿sí? Inglaterra durante la reina Victoria. Aparte de Inglaterra, otro país es Francia, que está acá, mira, Francia, la F. ¿Te das cuenta que esto es el mar Mediterráneo, no? Tú ya debes ubicarlo, ¿ah? Ya hemos hecho esto antes, mar Mediterráneo, sales por el estrecho de Gibraltar y todo esto viene a ser el océano Atlántico. Hacia allá se va a América, ¿sí o no? Para allá te vas a Perú, a Lima. Cruzas por acá, este es agua, y acá está el océano Índico, ¿sí o no? Mira, por acá está el Mar Rojo, vienes por acá por el Mar Arábigo, vienes por, etcétera, el Golfo Pérsico por acá, etcétera. Todo este es el océano Índico, ¿ok? Por lo tanto, esto es tierra, el África, y todo esto es el Asia, más todavía para allá. Pero estamos en Europa. En Europa tenemos a Inglaterra, tenemos a Francia, un puntito acá, puntito. También tenemos a Portugal por aquí. También podríamos mencionar a España, pero lo vamos a dejar de lado, España. Ahí está Portugal. Tenemos por aquí ¿cómo se llama? Alemania, la más joven Alemania. Alemania nace en el siglo XIX de la mano de un canciller llamado Otto von Bismarck. Antes no era Alemania, antes era la unión de muchos estados germanos. Entre ellos, el principal era Prusia. Y el estado de Prusia, junto con los otros pequeños estados, todos ellos se van a unir después de una cruenta guerra, por supuesto, después de una gran guerra. Y la unión de todos estos estados germanos da nacimiento a Alemania. Al mismo tiempo, Italia también está naciendo en el mismo siglo, en el siglo XIX, en 1800, paralelamente a Alemania. Entonces tenemos a Alemania, tenemos a Italia, tenemos a Francia, tenemos a Inglaterra como potencias industrializadas. Inglaterra es la primera, seguida por Francia y Alemania. Pero también tenemos otros pequeños que hacen problemas, por ejemplo, Bélgica. ¿Sí? También es otro país que está queriendo aprovechar de todo. Tenemos a Austria-Hungría, tenemos a Rusia que está por acá, si lo tenemos a Rusia por acá, a Rusia por acá, y obvio tenemos a Estados Unidos por América y tenemos allá en el lejano oriente a Japón. Japón está por acá, mira, un conjunto de islas que está por aquí, ¿sí? Japón, ahí está. ¿Ya? Ahí está Japón entonces. Japón, la J, ya está, Japón. Resulta que estos países, una vez más, Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal también, en menor medida, Austria-Hungría, Rusia, Estados Unidos, Japón, esas potencias industrializadas van a salir a conquistar otros territorios que se van a encontrar en el continente del África y en el continente de Asia. ¿Quiénes van a ser sus principales víctimas en el África? Todos
todos, no se salva ni uno solo. Profesor, ¿ni un solo africanito? No, ni uno solo. Qué triste, profe, los pobres africanos. Sí, ¿eh? Mira, el África es el continente en el cual surge la humanidad, ¿sí o no? Hace más de 2 millones de años atrás. Es el continente más antiguo, por decirlo así, con respecto a la población humana. Y sin embargo, en la actualidad, el África es el continente más pobre. Claro, hay algunos países que se salvan, pero el África, con todo el calor que les cae encima, con el desierto que tiene, con la falta de lluvias, con toda esa geografía que muchas veces que muchas veces no los apoya. A pesar de todo eso, un país africano se va a salvar. Todos los países del África van a ser conquistados. Por acá actualmente, no sé si sabes, actualmente por aquí está Marruecos, por ejemplo. Marruecos está por aquí. Luego junto a Marruecos tenemos a Argelia, tenemos a Túnez. Por acá tenemos hasta Egipto tenemos, ¿sí o no? Toda esta parte que se encuentra ahí se le conoce con el nombre de el África Blanca. Y se le conoce de esa manera porque hay una mayor cantidad de población blanca en ese lugar con respecto al resto del África. Tú sabes que en el África la población es de raza negra. Por lo tanto, esa es la que predomina. Sin embargo, durante décadas, durante gran cantidad de tiempo, mucha población europea se fue a vivir al África y empezó a vivir principalmente en las costas del mar Mediterráneo, en el actual Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, en esa zona. Profesor, entonces, profesor, acá los hombres europeos, los de raza blanca, son más que los hombres de raza negra africana. No. Sin embargo, hay una mayor cantidad de raza blanca aquí que en el resto que están en el África. Por eso que esta parte de aquí es el África Blanca. Esta parte de aquí, date cuenta que se encuentra cerca a este mar, al Mediterráneo. Pues sucede que una de las zonas en disputa, es decir, una de las zonas en las cuales los países industrializados van a ver sus intereses enfrentados, muchas veces se van a disputar entre ellos zonas. Una de las zonas que se van a pelear ellos es esta zona de aquí. Esta zona de aquí adquiere mucha importancia debido a esto de acá, mira, a esto de acá. ¿Sabes qué es esto de acá? Eso que está ahí se le conoce con el nombre de el Canal de Suez. Acá lo pongo, mira, el Canal de Suez. Sucede que el Canal de Suez es una vía de acceso para que los barcos que se encuentran aquí en el Mediterráneo, para que estos barcos puedan cruzar hacia este océano, hacia el océano Índico. Imagínate que no existiera el Canal de Suez. Los barcos con sus productos, los barcos comerciales, ¿qué tienen que hacer? Tienen que bordear todo el norte del África para poder llegar aquí y comercializar con la India, con Japón, con China y con todos los demás que se encuentran en el Asia, en el lejano oriente. Pero gracias a la aparición del Canal de Suez, eso mejora la comunicación, mejora el comercio, ya que ahora vas a demorar menos días y por lo tanto gastas menos al comercializar por acá. Los barcos pasan por el Canal de Suez, llegan al Mar Rojo y así ingresan al Océano Índico. Por lo tanto, el Canal de Suez tiene una enorme importancia para el comercio. Conclusión, los países europeos la van a ansiar bastante, desean apoderarse del Canal de Suez o por lo menos tener influencia. Resulta que aparte del África Blanca, el resto, que le vamos a llamar el África Negra, sí, el África Negra, también es conquistada. Todos los países, Mozambique, el Congo, Etiopía, Uganda, Tanzania, todos los países son conquistados. Todos. Profesor, y acá al final, ¿por qué esto de aquí lo deja no lo colorea? Ya. También debería estar coloreado, si no, no lo quiero colorear porque te quiero hacer una explicación especial sobre este lugar. Este lugar actualmente se llama Sudáfrica, es el país así, ¿no? Sudáfrica. Pero que en esos tiempos esto se llama Provincia del Cabo, esto es Orange y esto es Transvaal. Lo dejo un ratito, eso vamos a explicar más adelante. Por ahora quiero que entiendas que las potencias europeas van a conquistar todo el continente africano. Algunas veces mediante enfrentamientos, guerras pequeñas, otras veces simplemente poblándolas, ya que los africanos no pueden poner mucha resistencia ya que no tienen la tecnología europea. Y de esa manera pobre africanito cae ante la dominación extranjera. Hay muchos países acerca de la dominación y explotación. No sé si tú habrás visto la película, hay una bonita película llamada Tarzán, por ejemplo. ¿Has escuchado Tarzán? Tarzán, el hombre mono. Ya, pues resulta que la actualización de Tarzán, porque Tarzán es una película antigua, antiquísima, ¿ya? Pero hay una versión nueva, hace unos 5 o 6 años o 4 años atrás salió
una versión ya moderna de Tarzán, en la cual Tarzán, en esa película, resulta que es inglés, pero que su familia había sufrido un accidente en aviación y ¿cómo se llama? Y cae pues en el África, en el Congo, ahí se va a desarrollar. Él es criado por los animales y cuando es mayor ya tiene facilidades, facultades especiales en sus extremidades, es bien fuerte debido a que ha sido criado por animales, pues se comunica con ellos, te cuenta la historia, muy bonita la historia. El punto aquí de esta historia es que el contexto en el cual se desarrolla la película de Tarzán, ¿ya? Te recomiendo que la veas, el contexto es con respecto al tiempo del imperialismo. ¿Ya? La película, así mientras te va entreteniendo, al mismo tiempo te va ayudando en tu educación porque te va relacionando a cómo era el contexto en ese momento y cómo se daba la dominación extranjera. Por lo tanto, aprovecha tu cuarentena y mírate esa película para que aprendas un poco más de la historia. En esa película vas a ver cómo, profesor, ya me la está contando. No te la estoy contando, simplemente te estoy dando la geografía, nada más la visión, el tiempo. Sucede que Bélgica, la película es con Bélgica. En Bélgica, el rey de Bélgica controlaba la zona del Congo, país africano, era su colonia, estamos en imperialismo. Y resulta que Leopoldo, el rey de Bélgica, estaba endeudado y por lo tanto necesitaba sacar mayor riqueza y sacaba riquezas del Congo, y en la película se ve cómo explotaba al pobre africano, no pagándole, haciéndole sacar su materia prima, construyendo una línea ferroviaria para que se lleven la materia prima hacia la costa y de la costa se lo lleven hacia Bélgica, ¿no? Y ahí aparece Tarzán para ayudar a los africanos, ¿no? Entonces, buena película. Seguimos entonces. Decíamos, regresamos a la explicación inicial. Existen tres zonas en disputa, tres zonas que quieren apoderarse los europeos. Uno de ellos, ya te dije, el África blanca, en la margen del Mediterráneo. Uno, el Mediterráneo. Dos, el África negra. Y tres, el Extremo Oriente. El Extremo Oriente se refiere a esta zona de acá, mira, China. Aquí está China. Profesor, pero China es un país gigante. ¿Se apoderaron de toda China? No se apoderaron de toda China. No les interesa, ¿no? Como el continente asiático es inmenso, ¿no? No les interesa conquistar todo el territorio porque no les es útil. Lo que los europeos están buscando es, ya te dije, materia prima, lugar donde vender sus productos y mano de obra barata. Así que como China es un país inmenso, ¿qué cosa hacen? Solamente buscan puntos claves donde dominar. Profesor, ¿y China se va a dejar? No, los chinitos pusieron resistencia, pero ya te dije, pues, la fuerza de las armas, ¿ya? Hace que China sea derrotada ante los europeos y de esa manera China tiene que acceder a comercializar con estos europeos. Y resulta que los europeos bien salvajes, ¿sabes lo que hacían estos hijos de Europa? Se pusieron a comercializar opio, una droga. Opio, sí, una droga que ellos se fumaban, claro, en unas pipas largas, ahí lo preparaban. Pobre chinito paraba y todo volando, chinito, paraba volando, chinito. Entonces, el gobierno chino se da cuenta de que ese es un terrible mal para su población, ¿no? Además que no estaba obteniendo ganancias a ellos, pues no le conviene, ¿no? No le dan su tajada. Quienes se lo están llevando la mayor cantidad es los europeos, especialmente los ingleses. Existía una compañía encargada del comercio, una compañía llamada la compañía de las Indias Orientales. Pues resulta que China, debido a ello, es que rechaza la venta de este producto. Y de esa manera estalla la llamada guerra del opio, una guerra desigual entre China contra los europeos. ¿Y por qué desigual? Porque Inglaterra es la primera potencia, profesor, y tiene las armas modernas, sí. Y también porque además, mira bien sinvergüenzas, se formó la llamada Alianza de las 8 Naciones. ¿Puedes creerlo? Alianza de las 8 Naciones. Es decir, en la segunda, porque van a haber dos guerras del opio. En la primera guerra del opio, China gana con mayor facilidad, pero para la segunda guerra del opio, China va a tener que enfrentarse a una mayor cantidad de países, Inglaterra y Francia, por ejemplo. Una vez que China pierde, tiene que conceder, tiene que darle. Profesor, conceder, concesiones, sí. Esa es otra cosa que vas a tener que aprender. Mira, punto, me detengo un momento ahí. Resulta que
resulta que existen 4 modalidades de administración, es decir, 4 maneras como tú puedes administrar un territorio que estás invadiendo. En otras palabras, un territorio que vas a explotar, que les vas a robar, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay 4 maneras de explotarlos y robarles. 1, se le llama colonia. Una colonia es cuando tú conquistas un territorio y les impones una autoridad política directa. Es como decir que tú envías a tu autoridad a que vaya a gobernar ese lugar. Envías a una especie de virrey a que gobierne. Por ejemplo, la India fue la principal colonia de abastecimiento inglés. De ahí sacaban una mayor cantidad de recursos. ¿Sí? Era una colonia, por ejemplo. Pero aparte de colonia, también existían otras modalidades como, por ejemplo, el protectorado. Resulta que un protectorado es un protectorado se impone en un lugar que tú has conquistado, pero que observas que en ese lugar, en ese país, tienen un gobierno organizado. Es decir, los nativos, los que viven en ese país, ¿sí? Están muy bien organizados políticamente que tú como dominador, se te va a llamar metrópoli, al que conquista como metrópoli, ves que no es necesario destruir su administración política. ¿Para qué? Si está muy bien organizada. Además, van a servir a nuestros intereses, ya los sometimos. Y de esa manera dejas que los nativos se sigan gobernando, pero eso sí, ¿no? Muy bien vigilados, muy bien chequeados por ti. A eso se le conoce como un protectorado. Por ejemplo, Egipto fue el principal protectorado de los ingleses. Ya van 2. Colonia, dominación directa, envías tus autoridades. Protectorado, dejas que ellos se gobiernen, ya que tienen un gobierno organizado, un gobierno nativo. Bien. 3. El autogobierno. Resulta que un autogobierno se implanta cuando invades un territorio, pero sucede que ese territorio que has invadido ya existe desde años atrás en ese territorio gran cantidad de población de tu país. Por lo tanto, dejas que esas personas gobiernen el país. Y esto no es extraño, no es extraño. Una de las causas del imperialismo va a ser el aumento demográfico. Es decir, los europeos cuando salen a conquistar territorios lo hacen no solamente por la materia prima, el mercado que te dije, sino también por el aumento demográfico. Su población iba cada vez más en aumento y por lo tanto los europeos, ¿qué cosa hicieron? Gran cantidad de ellos migraron al África, migraron a América. ¿Así? Entonces, imagínate que tú sales a conquistar un país, ¿no? Tú como país potencia sales y vas a conquistar un país, pero el país que estás conquistando resulta que en ese país ya existen personas de tu país viviendo de tiempo atrás. Ya, pues entonces permites que ellos sigan gobernando porque son tus connacionales, son de tu país. Ese es un autogobierno. Y por último, una concesión. Una concesión ya no es necesariamente un lugar amplio. Una concesión es un lugar que un país te ha dejado para que en ese lugar tú puedas comercializar. Ejemplo de China, pues. Te dije que China es un país sumamente inmenso. Entonces, a China, ¿qué le obligaron los europeos? A dar algunos lugares, como por ejemplo el puerto de Hong Kong. Fue cedido a los europeos después de que China perdió la guerra del opio. Entonces tuvo que ceder a los europeos Hong Kong. ¿En qué se convertía Hong Kong? ¿En una colonia? No. ¿En un protectorado? No. ¿En un autogobierno? No. Se convertía en una concesión. ¿Por qué? Porque era una ocupación exclusivamente comercial. Espero que me hayas entendido. Colonia, envías autoridad política. Directamente lo dominas. ¿Sí? Protectorado, dejas que la población nativa se siga gobernando. Pero lo tienes ahí. Chequea, te estoy viendo. 2. Tercero, autogobierno. El lugar que has conquistado está con tus connacionales, así que ellos van a seguir gobernando ese lugar, tus connacionales. Y las concesiones es una ocupación exclusivamente comercial, ¿ok? Por lo tanto, volvemos aquí entonces. Te decía que existen 4 tipos de administración, pero también te dije que existen tres zonas en disputa. El África Negra, el África Blanca, el África Negra y el Lejano Oriente. Entre ellos China. Entre ellos, por ejemplo, la India. La India también va a ser dominada. Pero son solamente esos 2. No, existen otros lugares, gran cantidad de lugares. Sino que yo me estoy centrando en los 2 principales, China y la India. China por su gran mercado y la India por su gran cantidad de riquezas que sacaban de ese lugar. ¿Ok? Por último,
Vamos a ir avanzando la pizarra, vamos a ir avanzando. Ven por acá. A ver, hijo, atiéndeme por aquí. Si es que hasta el momento la explicación te ha sido un poco confusa, quizás no lo has entendido bien, con esto tienes que ordenar todo lo que me has estado escuchando. Número 1, el tema que estamos tratando es, ponemos aquí, es imperialismo. El imperialismo europeo, ¿sí o no? El imperialismo. Pues resulta que el imperialismo fue un sistema, ¿te acuerdas que te dije? Un sistema con P, dime, un sistema un sistema político. Un sistema político basado en el dominio correcto, territorial y la posesión de cantidad de colonias, ¿sí o no? De colonias. Por parte de las potencias. ¿Quiénes son los que salieron a hacer esto? Estados Unidos en América, Japón también, pero principalmente esto es de las potencias del continente de Europa. Europeas, potencias europeas durante el siglo, mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿sí o no? Y de esa manera, durante esos tiempos, ¿qué cosa hicieron los países europeos? Salieron a conquistar todo el continente africano, se lo repartieron, ¿cómo no? Existe una reunión llamada el Congreso de Berlín, y en esa reunión se van a juntar los representantes de los países europeos, ¿no? Y van a agarrar el mapa, así, el mapa en la mesa ahí, como si África fuera un pastel, se lo van a empezar a repartir, ¿no? Este es mi dominio, este lugar está poblado por mi gente, este otro lugar yo le he conquistado, y empiezan a repartirse, el pobre africano, ¿no? No, ni voz ni voto, no les interesaba. Ellos se repartían para poder explotar sus recursos de este continente africano, ¿sí? Ojo, ya te dije, en el Congreso de Berlín. Ahora, este imperialismo tuvo diferentes modalidades de administración, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? Cuando directamente gobierna la metrópoli, a eso se le conoce como una colonia. Ok, una colonia. Cuando hay un gobierno nativo bajo la vigilancia de la metrópoli, a eso se le llama, ¿te acuerdas? Cuando dejas que los nativos se gobiernen porque tienen un gobierno estable. ¿Para qué destruirlos si están bien organizados, ¿no? ¿Para qué? A eso se le llama un protectorado. A ver, acuérdate para tu examen. Acuérdate cuál fue el principal protectorado que tuvo Inglaterra en el África. Ok, Egipto. Ok. Gobierna sus connacionales, es decir, el lugar que has conquistado ya estaba habitado por personas de tu país, así que dejas que ellos gobiernen ese lugar. A eso se le conoce como autogobierno. Ok, un autogobierno. Y por último, es una ocupación pero exclusivamente comercial. Quiere decir que los vas a conquistar, pero no para habitarlos, sino para que ese pequeño lugar lo agarres como mercado. Por ejemplo, el puerto de Hong Kong, te dije que era una concesión, ¿o no? Acá. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? Concesiones, ¿ok? Concesiones. Listo, ahí tienes las 4 modalidades de administración. Ahora nos venimos acá un rato, mira. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron posible este imperialismo? Es decir, ¿por qué los europeos salieron a conquistar otros territorios y explotar a los pobres africanos y a muchos futuros países asiáticos? ¿Por qué les hicieron la vida imposible a ellos? Bueno, nosotros también nos la habían hecho antes, ya los españoles. ¿No es así? ¿Te acuerdas Pizarro, virreinato del Perú, rey de España Carlos I? Ya, pero toda esa historia del Perú es de tiempo atrás, por si acaso. Estamos hablando, mira, 1850 hacia adelante. ¿Ya? La explotación que nos hicieron a nosotros fue desde 1600 a 1800, durante casi 300 años. Entonces, cuando esto le están haciendo a los otros países, nosotros como que, ya fue, ¿no? Ya había pasado, ya nosotros ya éramos país libre, ya. Entonces, dime tú, ¿cuáles son los factores para el imperialismo? Económico. ¿Qué cosa es lo que buscaban los europeos? Búsqueda de materia prima. Ok, búsqueda de materia prima
Pero no solamente buscan materia prima, sino buscan lugar donde vender sus productos. Porque una vez que tú le quites, una vez que tú le robes la materia prima a ese país, te lo llevas a tu país poderoso, te lo llevas a Francia, a Inglaterra, te lo llevas a Alemania, y tu industria, tus máquinas modernas empiezan a procesar y a construir un bien, ¿no? ¿Sí? Ahora ese bien tienes que venderlo. Y muchas veces, ¿cómo eran estos sinvergüenza? Mira, sin sangre, ¿cómo eran? Muchas veces los productos que tenían lo iban a vender al mismo lugar del cual lo sacaban como materia prima. Un ejemplo típico es el de Inglaterra con la India. ¿Qué cosa hacía? En la India es que se producía materia prima para los vestidos, para la tela, ¿sí? Y obligaban a la India a que les vendan eso a que saquen de su territorio ellos, eso lo llevaban a Inglaterra, en Inglaterra producían y luego esos productos regresaban para venderlos en la India. ¿Qué, profesor? ¿Y en la India no podían hacer eso? Los de la India, los indios, ¿ok? Los indios también tenían una producción local, es decir, ellos también producían sus vestimentas también, pero resulta que los ingleses, mira cómo es la viveza, como los ingleses dominaban la India, ¿qué habían estipulado? Número 1, gravaban de impuestos a la producción local. Por lo tanto, si tú eras un indio y tú producías tu ropa y lo querías vender, tenías que venderlo a un precio un poquito alto porque tenías que pagar impuestos. En cambio, a los que venían de Inglaterra, ¿es así? No se le cobraba impuestos por traer a la India. Es decir, no pagabas impuestos por la importación, por traer de afuera. Y esos precios, por lo tanto, como no pagan esos impuestos, entonces puedes venderlo a menor precio. Y de esa manera destrozas a la industria local. El indio no puede competir con los productos que vienen de Inglaterra porque vienen en mayor cantidad y a menor precio. Tú, como indio, ¿no? Estás obligado a trabajar para ellos, a darles tu materia prima y todo para que luego te lo vuelvan a vender, pero ya transformado en alguna prenda de vestir. ¿Qué conciencia, sí o no? Así no, pues. Y eso le pasa a muchos países, le pasaba. Ahora, por lo tanto, en lo económico, ¿qué cosa era? Búsqueda de materia prima. Además de materia prima, también buscabas, ¿qué cosa? Buscabas mercado donde vender, ¿sí o no? Un mercado, buscabas compradores, mercado. Claro que también te dije que buscabas mano de obra barata, ¿no? Listo. En lo político, ¿cuál fue el factor que impulsó a que los países europeos salieran a dominar a los africanos y a muchos asiáticos? ¿Cuál fue el factor? La búsqueda de el poder, el prestigio internacional, el prestigio internacional, el ser una potencia. El ser una potencia. El ser una potencia. Y tenías que serlo, pues, tenías que serlo. Porque hay un dicho que dice, ¿no? O eres martillo o eres clavo, ¿no? O eres el que golpeas o eres el que te golpean, ¿no? Desgraciadamente así no debería ser, pero esa es una fea costumbre que te está implicando de que o tú vas a dominar o vas a ser dominado. Y en Europa, como se están desarrollando países industrializados, países poderosos, ¿no? Tú como europeo, ¿no? No te puedes quedar atrás, porque si no al final te van a someter a ti o no vas a tener palabra y voz en Europa, los demás van a estar dominando. Por lo tanto, empieza una carrera de búsqueda de colonias para poder aumentar tu poder. Y de esta manera, mientras más poderoso, puedes hablar con mayor voz en Europa. Inglaterra es la primera potencia, pero en Alemania apenas nació, se lanzó a una búsqueda de colonias para poder equiparar a los ingleses. Los italianos tienen ese antiguo sueño de el imperio que existió hace más de 1500 años atrás. Quieren regresar a las viejas glorias del imperio romano, ¿no? Añoran, tienen esa nostalgia de que antes fuimos así y de que podemos volver a ser de esa manera, así que salen a conquistar. Los españoles también recuerdan hace poco, nada más 200 años atrás, su siglo de oro, en el cual también eran potencia. Por lo tanto, muchos movidos por la nostalgia de querer volver a ser lo que fueron antes, y otros por querer continuar con el predominio que tienen, salen a la búsqueda de más colonias, pues, ¿no? El prestigio internacional, ser toda una potencia. En lo social ya te mencioné cuál era el punto, el aumento de su población, ¿o no? El aumento demográfico.
El aumento demográfico. Y acá viene la absurda, mira, la causa ideológica, el factor ideológico. Mira, escucha esta palabrita. Misión civilizadora. Misión civilizadora. ¿Por qué te digo absurdo esto? Porque los ingleses sostenían, y lo sostenían a través de sus hombres cultos. Muchas veces algunos grandes literatos, hombres de gran altura intelectual, sustentaban esta expansión. Es decir, no es que ellos lanzaban a mandarle golpe a cualquiera, sino que ellos argumentaban de que ellos se están expandiendo, no porque estamos saliendo a robar, no porque estamos saliendo a matar, no, para nada, ese no es nuestro objetivo. Nosotros estamos saliendo en calidad de hombres de ciencia, de cultura, y llevando la palabra del Señor. Mira cómo utilizan la palabra de nuestro papito, de nuestro Dios, para esas cosas, ¿no? Que los castigue, ¿no? En nombre de Dios, decía, ¿no? Estamos saliendo a compartir. Así como los españoles más de 400 años atrás vinieron también a América con lo mismo, algo parecido, pues están saliendo a civilizar a esos pobres pueblos salvajes e ignorantes del África. Les vamos a enseñar la tecnología, el desarrollo de la industria, ¿no es así? A que sepan vestirse correctamente como es, a que quiten de su cultura esas prácticas horribles que hacen a la igualdad, al amor y la paz. Y que sobre todo Dios los acompañe. Desgraciadamente que esta supuesta misión civilizadora iba acompañada ¿de qué? Del látigo y el fusil. De pasada que te voy educando, ¡pah! ¡Pum! Con el látigo te voy quitando todas las riquezas que puedas tener. Si tienes seda, te llevo. Si tienes marfil, si tienes especias, si tienes té, si tienes café, si tienes diferentes tipos de producción, ya sea agrícola o ya sea para la industria de producción, ¿no? Los europeos ya le han puesto el ojo y se lo van a querer llevar de tu país. De pasada que te van impartiendo el conocimiento supuestamente. Por eso que te digo, pues, esta es la hipócrita, pues, ¿no? Esta es la hipócrita. Pero lo argumentaban bonito ahí en sus libros, sus pensadores, de que esa es la misión que estamos llevando a cabo nosotros, ¿no? Completamente falso. Equivocado, ¿no? Fuera acá. Esta parte de aquí también ya mencionamos, mire, zonas en disputa. ¿Te acuerdas? Mencionamos 3 zonas las cuales provocaba conflicto entre los europeos para poder conquistarlos. Anhelaban esos territorios debido a las riquezas o a que se encontraba en un lugar estratégico para el comercio. Zonas en disputa. Número 1, te mencioné la zona del Mediterráneo. ¿Te acuerdas o no? La zona del Mediterráneo, es decir, las costas del Mediterráneo. En otras palabras, ahí donde se encontraba una gran concentración de población europea en el África. Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia, etc. Una zona también conocida como el África, ¿te acuerdas? El África Blanca, ¿o no? El África Blanca. Una zona estratégica que interesaba a los europeos en esa zona, ¿cuál era? El Canal de Suez, ¿no es así? El Canal de Suez. Otra zona en disputa que mencionamos, el África Negra. El África Negra. A ver, dime tú, ¿cuál era el África Negra? ¿Te acuerdas? Toda la parte del África que vaya desde el África Blanca hacia abajo, ¿sí o no? Hacia el sur. Todos esos lugares en el cual había una mayor concentración de población de raza negra. Y aparte de ello, tenemos el extremo Oriente, China especialmente, ¿sí o no? El extremo Oriente. El extremo Oriente. Punto. Ahora, para concluir esto, hay que mencionar algunas cosas. Por ejemplo, algunas incógnitas que uno debería tenerse como estudiante que me está atendiendo. Número 1. Profesor, Japón es un país del extremo Oriente. Está junto a China. ¿Por qué Japón también no fue sometido? ¿Por qué Japón está dentro de los países que industrializados? Porque sucede que tiempo atrás, japonesito más vivo, más inteligente japonesito, entendió, se dio cuenta de que la industria era el progreso, era lo que te daba poder y era lo que te iba a hacer que seas martillo. Como te dije, ¿no? Clavo, martillo. Lo que sucede es que tiempo atrás a Japón también fueron los europeos a obligarle a que abra su país al comercio internacional. Y a diferencia de China, Japón se aceptó.
China tenía un comercio cerrado, un mercado de ellos, de autoabastecimiento en base a la agricultura. Cuando los europeos llegan, China se niega a comercializar con ellos. Tienen costumbres para ellos solitos, nada más, costumbres muy arraigadas en China, costumbres muy bonitas que los hace como un pueblo tranquilo ahí en su territorio. Pero como no quisieron abrirse al comercio internacional, entonces los europeos con ganas vinieron y les obligaron y los van a someter, pues. En cambio, japonés, fue un poco más vivo japonés. ¿Qué cosa hizo japonés? Japonés dijo, no, yo entender bien. ¿Qué hizo Japón? Decidió abrir su país, empezó a comercializar y japonesito vivo, así con sus ojitos todo jaladitos, pero japonesito escaneaba, te miraba bien y empezó a aprender de los europeos. Envió a sus jóvenes a Europa para que vayan y aprendan la tecnología y después de esa manera regresen con el paso de los años y lo apliquen en Japón. Japón se supo modernizar, contrató a muchos europeos y a muchos americanos para que les enseñen no solamente la tecnología, sino también la estrategia militar. Hay una película porque te habla sobre eso, por ejemplo, muy interesante, llamado, para que veas en tu cuarentena, mira, segunda que te recomiendo, quizás ya la viste, El último samurái. El último samurái es una película en la cual un actor llamado Tom Cruise, retirado del ejército estadounidense, es contratado por el gobierno japonés de los Meiji para que capacite a su ejército, ¿no? Un ejército japonés que no sabía las estrategias, que no tenía la tecnología, pero tenía cómo comprarla, ¿sí? Y de esa manera se adquirió con armas de fuego, con cañones, con armas modernas para la guerra, ¿no? Y de esa manera fue dejando de lado las espadas. ¿Has escuchado los samuráis? ¿No? Ahí se ve muy bonito los samuráis. ¡Vamos, atajo de bribones! ¡Poneos bien derechos! ¡Os juro que propinaré una patada a todo culo oriental que se me ponga por delante! Bien dicho, sargento. Cuando se entiende la lengua, señor, lo demás va como la seda. La primera línea se arrodillará con los fusiles preparados. La segunda línea... 22 de julio de 1876. Por 6 meses de trabajo, recibiré 3 años de paga de capitán, a cambio de enseñar a estos orientales el oficio de soldados. ¡Presenten! ¡Ahora! Es un ejército de reclutas. La mayoría son campesinos que jamás han sostenido un fusil. ¡Fuego! Y 3 más deben... Los manda el general Hasegawa, un hombre de baja estatura, que a pesar de ello inspira un profundo respeto. ¿Qué puedes decirme el general de ese hombre, ese samurái, Katsumoto? Katsumoto ni tsuite moto shiritai. Parece saber mucho acerca de Katsumoto y de su rebelión. Contaré con su ayuda cuando nos enfrentemos con los samuráis. ¿Quién le proporciona armas? Karera no Buki wa Katsumoto wa samurai no michi o shiru mono tachi ni agamerarete oru. Katsumoto ya no se deshonra utilizando armas de fuego. No usa armas de fuego. Para los que respetan las tradiciones, Katsumoto es un héroe. ¿Y él lo conoce bien? El general y Katsumoto lucharon juntos por el emperador. ¿Luchó con los samuráis? Es samurái. Capitán Algren. Ah, señor Graham. Quizá pueda utilizar esto en su libro. Sí, lo haré. Capitán. Que Dios le proteja. Señor Graham. ¡Dentoi! ¡Kyotsuke!
Y Japón se fue modernizando, cambió su forma de vestir del kimono que tenían, ¿no? Esas formas, esa tipo de ropa por ropa ya occidental, ¿no? Pantalones, camisas, blusas, así, ¿no? Se les obligó a peinarse a lo occidental, ¿no? Ya no pues con esas colas que tenían los samuráis, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? A que se utilice la moneda, no se utilizaba la moneda, ¿no? ¿Sí? Ellos más que todo era el trueque, pero parte de la modernización era pues de que utilicen la moneda, de que visten a la manera occidental, se abrió universidades, se capacitó a una burocracia, funcionarios del Estado que se le va para que puedan trabajar, organizar, administrar mejor el Estado. Por lo tanto, en pocas palabras digo, Japón supo muy bien modernizarse y de esa manera Japón se industrializó. Esta pequeña Japón industrializada entonces supo, ¿no? Ponerse del lado de los países industrializados. No como una gran potencia, obvio, pero pequeño, pero sí no se va a convertir en clavo, pues. ¿Ya? No se va a convertir en clavo. En cambio, lo que le va a suceder a China es diferente, pues, ¿no? China puso resistencia y al final China cayó sometida. Cuando estaban vendiendo opio en su territorio, China dijo, no, momento, no, yo no voy a aceptar esto. Rechazó la venta del opio, inició la guerra del opio, Inglaterra, ¡pum!, otra vez le quitó Hong Kong ahora, ¿no? Años después, segunda guerra del opio, esta vez Inglaterra se suma con Francia y ¡pum!, otra vez a China y la obliga a que más puertos chinos sean abiertos al comercio. De esa manera China estaba cayendo a diferencia que Japón, pues esa es una, ¿sí? Que te digo. Excelencia Lin, barcos de guerra ingleses han llegado a Shaanxi y han bloqueado el estuario. Me temo que aquí en Cantón opondrán mucha resistencia. El Gran Qing es Pekín. ¡Preparado! ¡Vamos allá, sí! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Llevad a los soldados a las montañas! ¿Y usted? ¡Yo me quedaré! ¡Marchaos! Ahora, de todas las potencias vamos a mencionar a las primeras y vamos a llenar algunos datitos. Por ejemplo, de todas te dije que la principal era Inglaterra, ¿sí? El reinado de Victoria I Hannover. Durante décadas, durante más de 40 años, ¿sí? Por eso que ese tiempo se llama la era victoriana. Durante ese tiempo, Inglaterra se va a convertir en la primera potencia del mundo y en el más grande imperio colonial. Quiere decir que va a ser el país que conquiste una mayor cantidad de colonias, ¿no? No tanto por las disposiciones de la reina. Claro, la reina al final es la que autoriza, la que da su check, ¿no? Pero quienes llevan la política no es la reina, por si acaso, es su primer ministro. E Inglaterra en esos tiempos va a tener muy buenos ministros, ya sean conservadores o liberales, que van a dar muchas normas para que Inglaterra crezca de esta manera. La reina al final da su visto bueno, pero los que están maquinando todo eso son sus ministros. Ya sea por ejemplo, tenemos a Disraeli, tenemos a Palmerston, tenemos a Gladstone, tenemos también a Pitt, ¿no? Grandes ministros que hicieron que hicieron de Inglaterra
lo que se va a convertir la primera potencia del mundo hasta que estalle la Primera Guerra Mundial. Durante todo ese tiempo de dominación, la principal colonia de abastecimiento de Inglaterra va a ser la India. Y debido a toda esta dominación es que se van a dar muchos intentos de liberarse de los ingleses. Por ejemplo, en 1840 al 42 se da la Primera Guerra del Opio, te dije, y en el 56 se da la segunda, ambas en China, debido a la venta indiscriminada del opio. Fracasó. En 1857 se da la rebelión de los cipayos. Esto ya no es en China, esto es en la India. La India también está siendo sometida, explotada. Y al soldado indio se le llama cipayo. El soldado indio tiene que servir al ejército de la corona, a los ingleses. Y los ingleses empezaron a cometer muchos abusos sobre los indios. No había igualdad entre un soldado indio que servía a Inglaterra de un soldado inglés. Así que esa desigualdad hace que los de la India, los indios, se sientan pues marginados. Además los maltrataban económicamente porque les obligaban a sembrar más que productos para su consumo, productos que sirvan más de exportación, que le dé más ganancias a los ingleses. Por último, ni siquiera eran dueños de sus tierras. Los que gobiernan en la India, los gobernantes de sectores, se le llama el Raja. El Raja. Sucede cuando un gobernante, un Raja, fallecía y no dejaba hijo varón para herencia de sus tierras, lo que es suyo, pasaba a mano de los ingleses, a la Compañía de las Indias Orientales se llamaba. La Compañía de las Indias Orientales es como su nombre lo dice, ¿no? Es una compañía formada por empresarios, por capitales ingleses, particulares, no por el gobierno. Sin embargo, el gobierno inglés también sale ganando de todo esto, sale ganando. Entonces, quien dominaba la India era la Compañía de las Indias Orientales. Sucede que la Compañía de las Indias Orientales maltrataba a los indios de esta manera, pues les quitaba las propiedades. Si el Raja dejaba una hija, lo siento, las tierras ya no iban a ser para ella, sino pasaba a la compañía. Pero ¿sabe qué pasaba si el Raja tenía un hijo adoptado? No se le reconocía el derecho a la herencia tampoco. No se le reconocía. Y de esa manera, la compañía cada vez iba acumulando más tierras dentro de la India. Y aparte que acumulaba, como te digo, al campesino los iba explotando, haciéndoles trabajar, haciéndoles producir lo que más ingreso le daban a ellos. El colmo de todo esto se dio cuando llegó a la India, cuando los ingleses llevaron a la India un nuevo tipo de arma, un nuevo tipo de fusil, como que dice de rifle, ¿no? Un tipo de arma que utilizaba un tipo de pólvora, ¿no? Como dice la bala, ¿no? La bala, un tipo de pólvora que, según los rumores de la época, estaba hecho de piel de cerdo, de animal. Y cuando los indios se enteran de eso, ¿no? Se van a jalar los cabellos, porque resulta que en la India tanto la vaca como el cerdo son animales sagrados, no se puede tocar, no se puede comer, ¿no? Para los indios, tanto para los hindúes, que son de esa religión, de la religión hindú, como para los musulmanes, que también habitan en la India. Por lo tanto, cuando al soldado indio, es decir, al cipayo, se le da ese tipo de arma para que utilicen ese tipo de bala, de fusil, ¿no? Ellos no lo quisieron, ¿no? ¿Cómo van a utilizar algo que es sagrado para ellos? Si no lo quisieron. Los ingleses tercos insistieron de que no, eso no está hecho de ellos, está hecho de otra cosa, pero ellos ya se les había metido a la cabeza ese trauma. No, eso está hecho de animales sagrados, así que no quiero. Se les dijo, no, ya ustedes mismos van a hacer lo suyo. Esa confrontación del arma hace que crezcan más las fricciones y al final los ingleses quieren imponer, ¿qué hace? Capturan a un grupo de soldados cipayos y los meten a prisión después de azotarlos. Eso dijo, no, los cipayos dijo, encima que nos vienen a dominar, encima que nos quitan nuestras tierras, encima que nos obligan a producir lo que ellos necesitan, encima que estoy sirviendo a su ejército porque yo soy un indio, pero sirvo al ejército inglés. Encima de todo esto, ahora nos golpean por no querer utilizar ese tipo de rifle y meten a prisión a muchos de mis hermanos. No, pues no, dijeron. ¡Fum! Se levantaron en arma. La rebelión de los cipayos. 1857, los cipayos se levantan en armas y si bien
tuvieron muchas victorias, y si bien tuvieron muchas victorias, al final, desgraciadamente, la llegada pues de, ¿cómo se dice? La llegada de refuerzos para los ingleses hizo que al final fueran derrotados los cipayos, y de esa manera algo consigue Inglaterra, que la Compañía de las Indias Orientales, que era una empresa particular inglesa, pierde el dominio de esto y pase directamente al gobierno inglés. Mira, bien rata los ingleses, ¿no? Salen ganando, lo siento compañía, tú has fallado, mira, se ha rebelado contra ti, así que yo voy a tener el gobierno que, ¿no? Entrometerme, gracias compañía, ahora yo directamente dirijo todo, ¿sí? Aparte de ello, otro enfrentamiento, por ejemplo, bien conocido fue el que se dio en 1899, la llamada Guerra de los Boers, ¿sí? La llamada Guerra de los Boers, de los Boers. Sucede que, bueno, la Guerra de los Boer en sí no fue un enfrentamiento entre un pueblo nativo dominado que con justa razón quería liberarse de su dominador. En esta oportunidad te lo explico mejor. Sucede que en el territorio del África, ¿no? Territorio del África, hay un lugar llamado Transvaal y otro lugar llamado Orange. Se encuentra al sur del África. Y esos lugares estaban ocupados por población de origen holandés, que durante tiempo atrás había llegado, desde 1600 estuvieron llegando, por lo tanto había gran cantidad de población europea, ¿no? Raza blanca, en ese lugar. Y a esto se les conocía como los Boer, pues. Los Boer. Resulta que en ese lugar, vecinos suyos, más abajo, más hacia el sur, en un lugar llamado El Cabo, la provincia del Cabo, había ingleses en gran cantidad, ¿sí? También estaban dominados entonces ingleses y holandeses en ese lugar. Pero resulta que en la parte del territorio donde estaban los Boer, se logró encontrar una gran cantidad de minas de oro, un gran descubrimiento, se llama Filón, lugar en el cual se acumula entre las rocas, se acumula, pues, ahí alguna riqueza, alguna materia prima, algún mineral, oro, cantidad. Esa riqueza que se encontró en Transvaal hizo que los ingleses en gran cantidad empezaran a cruzar las fronteras hacia Transvaal en cantidad y empezaran a explotar las minas que eran de propiedad inglesa pero que estaban en territorio de los Boers. A medida que iban aumentando en cantidad los ingleses, los Boer empezaron a ver con sospecha esta invasión. Los ingleses cada vez pedían más y más derechos, ¿sí? Y los Boer se sentían cada vez más discriminados, más desconformes por esta invasión bajo el supuesto de que están explotando el oro. Y de esa manera los Boer le piden a los ingleses desocupar el territorio. Obvio que los ingleses jamás iban a aceptar esto, por más que los Boer estén en su justo derecho porque ellos estaban habitando y explotando y robando en ese territorio desde tiempo atrás, porque los Boer tampoco eran unos santitos, eran colonos holandeses que habían llegado tiempo atrás, y para poder quedarse en ese lugar primero hay que someter a la población nativa africana de ese lugar, ¿sí o no? Entonces, cuando ya estaban ahí a los holandeses, ahora llegan los ingleses por el oro que encontraron en ese lugar y empieza el problema. Los Boer le dicen a los ingleses: tienen 48 horas para que tus soldados que están en la frontera se retiren. Obviamente Inglaterra no va a aceptar esto, por más que los holandeses estén en la razón, no se va a aceptar porque hay enormes cantidades de oro de por medio. Así que, como no cumplen los ingleses, estalla la guerra. En un primer momento los Boer estuvieron ganando, ¿sí? Durante el primer año del enfrentamiento estuvo ganando. Durante el segundo año, ya en el 90, cuando los ingleses reciben refuerzos desde su isla, desde su país, entonces se voltea el plato y los Boer salen perdiendo. Pero tercos los Boer, al siguiente año quieren continuar, deciden no rendirse, y desde las partes altas de las montañas empiezan a bajar y atacar, a irse, bajar, atacar e irse, es decir, una lucha de guerrillas. Por lo tanto, la guerra se divide en tres partes: triunfo Boers, luego triunfo inglés y luego las guerrillas o resistencia. Al final de cuentas, los ingleses salen ganando este enfrentamiento y el territorio de la República de Transvaal y el Estado Libre de Orange, que eran de población Boer y que va a seguir siendo de población Boer, van a ser adjuntadas al territorio de los ingleses, es decir, a la provincia del Cabo, y de esa manera nace la llamada Unión Sudafricana. Ah, profesor, Sudáfrica, sí, ¿no? Es el que hizo el mundial.
Exacto, ese país, ¿no es así? Está conformado por todo esto, pues. Paralelamente a ello, en China se va a dar también otro enfrentamiento, ¿sí? En China existía una agrupación conocida como los Boxers. No lo que estás creyendo, no. Los Boxers, también traducido como los puños armónicos. Eran unas personas que practicaban una especie de lucha de manos, así que el Kung Fu, el Kung Fu, algo parecido, ¿no? Y sucede que estos boxers, cansados de los abusos, una vez más, cansados de los abusos de los extranjeros, cansados de los acuerdos después de la guerra del opio, ¿sí? Se levantan en armas con venia de la emperatriz china, perteneciente a la familia de los Qing. Los europeos se alían. ¿Quiénes se alían? Mira qué salvajes, ¿ah? Se va a aliar Alemania, Inglaterra, Francia, Austria-Hungría, Italia, Rusia, Japón y Estados Unidos. ¡Qué abusivo! Mira, los 8 países se van a aliar para enfrentarse a los boxers de China. Obviamente ya sabes que iba a salir triunfando. Los pobres boxers van a ser pues aniquilados, aunque en el inicio resistieron. Al inicio resistieron. Como toda resistencia al inicio, así como nuestro Tupac Amaru. Si Tupac Amaru empezó a vencer, cayó. Los boxers salieron ganando al inicio, pero después fueron masacrados por los ingleses y por toda su alianza, ¿ok? De esta manera se está imponiendo su dominio. Vamos por acá entonces, para que copies a tu cuaderno. Inglaterra es la primera potencia mundial. El más grande imperio colonial lo han formado los ingleses. ¿Durante el tiempo de quién? De la reina Victoria, ¿no? La era victoriana. ¿Sí? Durante ese tiempo se dio la difusión del cartismo. Se dio la cuestión de Irlanda. Quiere decir que un pequeño país en forma de isla llamado Irlanda quiere independizarse de los ingleses, que está dominado. Y durante ese tiempo se dan muchos conflictos. Por ejemplo, en el 40 al 42 te mencioné que se da la primera guerra del opio, ¿no? ¿Quiénes se enfrentan? Inglaterra y China. Causa la venta del opio en territorio chino. Pierde China, ¿no? 1856 se da la segunda guerra del opio. Una vez más son los mismos los que se están enfrentando, pero Francia se está sumando a Inglaterra. Tras la primera guerra del opio, China pierde el puerto de Hong Kong a favor de Inglaterra, y tras la segunda guerra del opio va a tener que ceder una mayor cantidad de puertos al comercio internacional. Para 1857 se da en territorio indio una rebelión. ¿Te acuerdas? La rebelión de los soldados indios que servían a los ingleses. La rebelión de los cipayos. Para 1899 hasta 1902 se da la guerra que enfrentó a colonos holandeses del África contra los ingleses. La guerra de los Boers. Acá mira, la guerra de los Boers. Y para 1900, en territorio chino, con autorización de la emperatriz de los Qing, se da la rebelión de los puños armónicos, de la sociedad secreta que intentaba expulsar a los invasores que los estaban explotando, ¿no? La rebelión de los Boxers. ¿Mencionamos o no así? La rebelión de los Boxers. La S, ahí está. ¿Ya? La rebelión de los Boxers. Por último, vamos a ver por acá, mira un poquito, ahí está, mira. Por último, podemos mencionar a Francia también como segunda potencia colonial, gracias a las posturas de un ideólogo llamado Jules Ferry. Y también, bueno, conquistaron África y territorio de Indochina. Y también como tercero podríamos mencionar a Alemania, gracias a la hábil política de un personaje llamado Otto von Bismarck. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, espero que hasta ahí hayas entendido la clase, hayas retenido la información y vas a desarrollar una pequeña ficha para que puedas fortalecer lo que me has estado atendiendo. Para terminar, recordamos esta última parte. Mira, el imperialismo es un sistema político, es un sistema de dominación territorial y de acumulación de colonias.
practicado por los europeos aprovechándose de la fuerza de sus armas para conquistar territorios en África y en Asia. Primer dato. Segundo dato, África fue repartida entre las potencias europeas tras el Congreso de Berlín, te dije, ¿no? 2 datos. Tercer dato, el primer imperio colonial, es decir, el más poderoso, el primer imperio colonial y la primera potencia del mundo en esos tiempos lo forma Inglaterra, durante el gobierno de la reina, durante el reinado de la reina Victoria, ¿no? Dato 3. Dato 4, las zonas en disputas podían ser el Mediterráneo, que era el África Blanca, el África Negra y el Extremo Oriente. Dato 4. Dato 5. Existían diferentes zonas administrativas. Teníamos una colonia, un autogobierno, una concesión y también teníamos un protectorado. ¿Sí? Dato 5. Durante este tiempo, las causas para este expansionismo y que luego va a provocar la guerra mundial entre estas potencias por acumular colonias, las causas van a recaer principalmente en la búsqueda de materia prima, ¿no? Buscar mercados para vender sus productos y mano de obra barata, ¿no? Aparte de ello también su supuesta misión civilizadora, que era mentira eso, de misión civilizadora, el aumento de su población para que vayan a migrar hacia otros lugares, ya que Europa se estaba sobrepoblando en ese momento. Y también mencionamos que se dieron muchas guerras durante ese tiempo y rebeliones, como la guerra del opio, la rebelión de los cipayos, la rebelión de los boxe o la guerra de los boer. ¿No es así? Bien, chicos, hasta aquí estamos quedando en esta oportunidad. Continuamos con el siguiente tema la próxima semana. Espero que me hayas atendido. Cuídate, hijo. Un abrazo. Nos vemos, hijo. Hasta luego.